Dios les bendiga. Es aquí. Dios les bendiga. Amén. Ahora sí, por acá. Dios les bendiga. Amén, amén. Sean todos bienvenidos a la iglesia de River Oak, una iglesia donde hemos aprendido que con Dios. Amén, amén. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Mucha gente dice, año nuevo, pues ya estamos a 9 de enero. Pasa que en Venezuela, todavía si uno no ha visto a alguien en marzo, uno le dice feliz año. Y en abril inclusive, feliz año, no te había visto este año. Y la gente, feliz año, que tengas un buen año. Venga tu reino, es la serie que estamos viendo en esta serie nueva en la iglesia. Y me encanta más que el título, me encanta el eslogan. Verdades del libro de Mateo. ¿A quién le gusta la verdad? La verdad dice la palabra que nos hará libre en Juan 8:32. Y es verdad. La verdad, por muy dolorosa que sea, siempre nos da libertad. Me recordaba cuando hacía esta prédica en el año 2002 o 2003, no me recuerdo, pero por esos años fue. Un domingo, eso sí recuerdo que era un domingo, estaba en casa de mi novia Argeli en ese momento, haciéndole visita, no saqué la cuenta, pero fue en el 2002. Y yo estaba sin trabajo, necesitaba trabajar, y yo no tenía trabajo en ese momento. Y me puse a leer la prensa y vi un anuncio de prensa, o sea que están buscando personal, y decía, sírvele a tu país, Polisur está buscando policías. Y yo leí el anuncio, que se necesitará edad mayor de 18 años, tener buena presencia, bachiller mínimo, que sería aquí como decir high school, bachiller, y ya. Yo dije, no, yo soy. Mi amor, conseguí trabajo. ¿Y de qué? Policía. Argeli, que siempre me ha apoyado en todo, en mi vida, me dijo, dale, si vas a ser policía, dale. Y yo me imaginaba con la pistola, la patrulla. Entrevistas al día siguiente, yo me fui el lunes tempranito y llegué. Y muy temprano para agarrar buen puesto. Habían 5,000 personas esperando para ser entrevistados. Sin embargo, me quedé. La necesidad mía en ese momento era un poco difícil. Llegué como a las 7 de la mañana, a la 1 de la tarde por fin me entrevistaron. Cuando me entrevistan, sí, ¿quieres ser policía? Claro, desde chiquito. Oh, ok. Actitudes, todas. ¿Temor a algo? A nada. Perfecto. Bueno, te voy a explicar. Hoy simplemente es una entrevista. Si pasas a esta primera entrevista, vienen 4 pruebas más. Y yo, ¿cómo así? Sí, vienen 4 pruebas más. Después viene una prueba física, una prueba médica, una prueba psicotécnica y una prueba de miedo. Y yo, ¿me puedes describir cuál es la del miedo para tener una idea? Me dice, bueno, tienes que tirarte de una plataforma de 10 pies de alto, de 10 metros, que serían como 30 pies, en una piscina. Listo. Yo no me meto en la piscinita plástica porque me da miedo. Tiene que tirarme una piscina. Perfecto. Pasé esa prueba. Fui a la siguiente, que era la prueba médica. Fue un poco difícil porque nos desvistieron como 30 hombres en un solo cuarto. Y una doctora joven nos empezó a hacer exámenes médicos. Buscando tatuajes, no consiguieron. Pasé esa prueba. Yo decía, pero ¿por qué si en la prensa decía solamente mayor de edad, bachiller? ¿Por qué esta gente está haciendo todo esto? O sea, yo me imaginaba que yo llegaba a la entrevista y me decían, sí, estás contratado, toma la pistola y la patrulla, váyase a la calle. Y no era así. Eran todo este poco de pruebas y después de esto venía entonces 6 meses de academia. Yo, no, esto es demasiado. Llegué a la tercera prueba, la física. Y me acuerdo que me llevaron a un autódromo, y quedé en Venezuela, y había que darle 2 vueltas a la pista esa del autódromo. Y había un policía que tomaba el tiempo, tenía como un contador de tiempo. Iban de grupos de 20 en 20. Cuando me tocó mi grupo de 20, el policía dijo, bueno, yo voy tomando los tiempos. Los mejores tiempos son los que van a clasificar a la siguiente fase. ¿Listo? Y yo con mi estrategia, yo estaba así, con mi estrategia, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, salen como 3 personas, pero corriendo a lo que daban, durísimo. Y yo no, yo voy a correr suave para rematar. Suavecito, para cuando de los demás se cansen, yo remato y gano. Terminó la prueba, llegué de último. Creo que el que menos puso 12 minutos, yo puse 45. Tanto fue así que tuve que buscar al policía que tomaba el tiempo para decirle, señor, mire, para que me anote el tiempo mío, que no había nadie cuando terminé. No, déjalo así, ya estoy descalificado. Se acabó. Ahí se acabó mi sueño de policía. Imagínese usted yo de policía. ¿Se imagina usted por un momento yo fuera policía? Se acabó mi sueño de policía. Y entonces, pero fue como una oferta engañosa. Yo lo veía así. ¿Por qué si me ofrecieron que era mayor de edad, buena presencia y tener bachiller, por qué salieron con todo esto?
Y reflexionaba acerca de esto es porque en la vida cosas nos pasan así. Por eso cuando somos novios y la novia te dice, mamá, mi amor, ¿podemos ir a casa de mamá? Claro, por supuesto, yo te llevo. Te dicen después de casado unos 10 años, mamá, mi amor, ¿podemos ir a casa de mamá? ¿No fuiste el jueves? Otra vez. ¿Vos vivís allá o vivís aquí? Ya vemos las cosas distintas. Igualmente pasa con las cosas del Señor. Igualmente pasa en muchas iglesias. Ojo, no es esta, gracias al Señor. Pero pasa en muchas iglesias que nos venden a un Dios que es un Dios que es bondadoso, un Dios que es amoroso, un Dios que te acepta sin importar qué pasa. Y cuando tú accedes, empiezan a salir normas y reglas que no entendemos. Dios te ama, pero no te puedes vestir así. Dios te ama, pero no puedes hablar de esta forma. Dios te ama, pero no puedes actuar así. Dios te ama, pero ¿cómo vas a vestirte con esta ropa? Entonces, es como que no cuadra el primer Dios con el Dios que después estamos viendo. Y es porque estas personas te quieren meter en una caja de comportamiento. Y el salirte de esa caja de comportamiento, inmediatamente te desdibuja ese Dios que te vendieron. Y entonces empezamos a ver un Dios que es como un Dios vengativo, un Dios que está pendiente a ver qué haces para condenarte al infierno. Y ese no es el Dios que nosotros predicamos. Ese no es el Dios que a mí me salvó. Ese no es el Dios que estoy escribiendo aquí. Entonces, ¿por qué pasa estas cosas? Porque el hombre quiere siempre ser más espiritual de lo que realmente podemos ser, porque realmente somos carne. Ahora bien, el mejor ejemplo para esto son los jóvenes. ¿Quiénes son aquí jóvenes? Sean serios, sean serios, sean serios, sean serios. El mejor ejemplo son los jóvenes. Hable usted a un joven de Dios y vea la expresión que va a poner. En la oficina mía va mucha gente joven, últimamente ha ido mucha gente joven, y yo siempre cuando yo como que los testeo. Le digo, Dios te bendiga, cuando llegan, ¿no? A ver cuál es la reacción que tienen. Normalmente ponen una cara así como que si le hubieses dicho algo malo. Y es Dios te bendiga. Pero ¿por qué pasa eso? Para responderte a esta pregunta te tengo que hacer otra pregunta, te respondo con otra pregunta. ¿Por qué los jóvenes a la edad de la adolescencia tienen tantos problemas con sus padres? ¿Por qué? Porque sienten que no los entienden. Y jóvenes, no es que no los entiendan, sí los entendemos. Se los digo yo que tengo dos y que día a día lucho. Sí los entendemos. Lo que sucede es que como pasamos por ese camino, no queremos que ustedes también pasen. Pero ahora les digo algo a los padres, no hay manera que no pasen. Porque nadie escarmienta por cabeza ajena, decían en mi pueblo. Nadie va a aprender por lo que tú pasaste. Entonces, ¿qué te queda? Acompañarlo, llevarlo, guiarlo. Pero tienes que dejar que cada quien tome sus propias decisiones. Y suena difícil porque estamos hablando de nuestros hijos, pero así es. No hay de otra. Entonces, cuando el joven siente que ese Dios que le estamos vendiendo es un Dios que no los entiende, es un Dios que nada de lo que les gusta a ellos les gusta es que Dios, entonces yo lo rechazo. Yo lo rechazo. Porque el joven no está dispuesto a meterse, o el joven y el adulto, en esa caja de comportamiento. Porque no hay manera de que nos metan allí. Siempre nos vamos a salir. Porque somos humanos, porque somos carne. Y aprovecho para decir a los jóvenes, jóvenes, oír una canción de Ricardo Arjona no te va a condenar. Decían por ahí que decía, de mi barrio la más religiosa era doña Carlota. Hasta ahí. Jóvenes, bailar una canción con tu novia no te va a condenar. A los que saben bailar. En mis tiempos, cuando estaba en el liceo, no saber bailar era estar condenado. Era como no tener TikTok ahorita. No sabe bailar brincadito, estaba uno mal. Y los que tienen 40 años se recuerdan de lo que estoy hablando. Jóvenes, escuchar y cantar una canción de Bad Bunny, yo creo que sí. Ahí sí no meto las manos en el fuego. Yo pienso que sí, por eso que tienen que discernir muy bien. Porque no es que te permitan o no te permitan, es que es lo que te hace crecer y que no te hace crecer. Es lo que te conviene y lo que no te conviene. Te dicen, pero ¿qué es la moda, Bad Bunny? Lea una palabra, una letra, bueno, si se puede llamar canción, lea eso, para que usted se dé cuenta si en verdad vale la pena cantarlo o no cantarlo. No se trata de moda. Y muchos jóvenes se están riendo, yo sé que sí. Yo también tengo hijas jóvenes, pero de verdad que no vale la pena. Continuamos. Entonces, ¿qué se necesita realmente para seguir a Jesús? ¿Cuáles son los requisitos?
¿Qué debo de hacer? ¿Quién debo ser? ¿Qué debo quitar en mí para que Jesús, no sé, yo pueda en verdad seguir a Jesús y no me salgan con sorpresas luego, después de esto? ¿A quién le preguntamos? ¿A quién le preguntamos? ¿A Jesús? Preguntémosle a Jesús. En Marcos 3:13 quedó registrado de la forma que Jesús escogió a los discípulos. Vamos a hablar de los discípulos. Tiempo después Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran. Todos ellos se acercaron a él. Luego nombró a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles. Ellos los acompañarían y él los enviaría a predicar y les daría autoridad para expulsar demonios. Solamente mire la autoridad que le dio Jesús a estas personas, de predicar su palabra y expulsar demonios. Estos son los 12 que escogió. Simón, a quien llamó Pedro, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, a quienes Jesús los apodó hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, que también se llamaban Natanael, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote, Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Estos son los 12 que Jesús escogió. Lo primero que quiero que vean es que es el mismo Jesús quien escoge a cada uno de sus discípulos. Dice la palabra que había muchas personas ahí, pero Jesús escogió a 12. Porque Él en su soberanía es quien escoge. No somos nosotros. A veces nos decimos, no, es que yo sigo a Jesús. No, Jesús te permitió que te acercaras a Él. De hecho, la palabra dice en Mateo 22:14, muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. El simplemente hecho que usted esté aquí en este sitio el día de hoy, no es porque usted no tiene nada que ir a hacer, porque había mucho frío, no. Usted está aquí porque el Señor le permitió estar aquí y lo llamó. Quiere decir que usted es un llamado del Señor. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? El que piense que está aquí porque no tenía nada que hacer y bueno, como que no le quedó otra es mentira. Eso es lo que usted piensa. Usted está aquí porque el Señor lo llamó. Quiere decir que usted es un llamado del Señor. Ahora, pero si un escogido, no sé. No lo sé. Le pido que abra su corazón a este mensaje. Le pido que escuche con atención lo que vamos a explicar para que sea el mismo Señor, el mismo Jesús, al final del culto, que le responda a usted si usted es un escogido o no. Porque es la única persona que le puede responder eso. Yo no lo puedo hacer. Amén. Y para eso tenemos que ver la vida de los apóstoles. Pero cuando hablamos de escogidos o no, salen preguntas. Yo estoy seguro que aquí muchos tienen preguntas en su mente y que nadie se atreve a hacer en voz alta. Pero como yo soy el único que tiene micrófono, yo sí las voy a hacer en voz alta. Y las preguntas que salen en estos momentos cuando hablamos de escogidos al Señor es, ¿será que Jesús se puede fijar en mí? ¿Será? No le pregunte a su esposa porque de pronto le dice que no. Otra pregunta puede ser, ¿será que el Señor, sabiendo quién fui yo, que hice esto, que hice aquello, que hice, y nos vienen todos los recuerdos, ¿será que en verdad se puede fijar en mí? Y todos tenemos esas dudas. El que no las ha tenido no es de esta tierra. Todos hemos tenido esas dudas. Pero eso lo vamos a responder viendo la vida de los discípulos. Y no puedo hablar de los 12 porque me tomaría 6 horas de prédica. Vamos a hablar de los más importantes. Empecemos con el primero, Natanael. Natanael, Jesús recluta a Felipe. Le dice, Felipe, sígueme. Y Felipe lo sigue. Pero Felipe fue a buscar a su amigo, a Natanael. Y Felipe le dice a Natanael, Natanael, conseguimos al Mesías. Se llama Jesús y viene de Nazaret. Natanael, que está así, me imagino yo paradito por allá en una mata, dice, ¿de dónde? Quedó registrado en Juan 20:24. Miren lo que responde Natanael. Nazaret, exclamó Natanael. ¿Al caso puede salir algo bueno de Nazaret? De Nazaret. Diciendo, es como si usted me dice a mí, Giancarlo, ayúdame con el asilo. Yo, sí, tranquilo. ¿De qué parte que soy vos de Venezuela? Maracaibo. Maracaibo. ¿Y puede salir algo bueno de Maracaibo? Le digo, hermano, yo no te voy a ayudar a vos. De una vez, estoy ofendido. Estoy ofendido. Pero fíjese cómo responde Jesús. Le dice Felipe, ven y compruébalo tú mismo, le respondió Felipe. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo, aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. Pero un versículo antes Jesús dice
que él vio a Natanael antes que lo viera Felipe. Quiere decir que Jesús escuchó lo que Natanael había dicho, que de Nazaret no salía nada bueno. ¿Jesús le dio importancia a esto? ¿Por qué no le da importancia? Porque Jesús puede ver el corazón de la persona. Jesús no le importa allí en ese momento por qué Natanael está diciendo esto. Porque quizás fue que tuvo un mal día, tenía hambre, la mujer peleó con la mujer, no sé. Y le salió con 4 piedras a Felipe cuando fue a decirle. Pero Jesús está viendo el corazón de Natanael y dice, ahí viene un hombre totalmente íntegro. ¿Cuántas veces he escuchado yo los mexicanos? O he escuchado venezolanos, hechones todos. Salvadoreños, tienen que tener cuidado. Yo lo he escuchado más de una vez, que fue lo mismo que hizo Natanael. Seguimos. Tomás. De Tomás no hay registro cuando Jesús lo escogió directamente a él, pero sí hay registro cuando lo seleccionó con los 12 discípulos. No hay registro de esto, pero sí hay registro de lo que Tomás vivió con Jesús. Tomás vivió los 3 años con Jesús de caminar público y estuvo presente en uno de los milagros que a mi modo de entender es de los mejores de Jesús, de los más grandes, que fue cuando resucitó a Lázaro. ¿Recuerdan la prédica aquella de Lázaro quita la piedra? La palabra dice que Tomás estaba ahí y que Tomás vio en primera persona lo que Jesús estaba haciendo. Pero no conforme con esto, cuando llegó la hora de la verdad, ¿qué pasó con Tomás? Juan 20:24. Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo, no estaba con nosotros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron, hemos visto al Señor. Aquí están contándole a Tomás, porque ya Jesús ya murió, resucitó y se le aparece a los apóstoles, pero ahí no estaba Tomás en ese momento. Y le están contando, Tomás, vino Jesús y tal. ¿Y qué dice Tomás? No lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos. Fenómeno, Tomás. Meta mis dedos en ella y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Porque Tomás y dice que lo lleve Jesús con él también para el cielo. Eso es Tomás, el que estuvo con Jesús 3 años. 8 días después se aparece Jesús nuevamente y le dice, Tomás, ven acá, mijo. Dale pues, aquí están las manos mías. Entonces Tomás, Señor, es verdad, aquí están las manos pues. Y ahora también podéis meter la mano aquí también en el costado. Y Jesús, que era un gran maestro, gloria al Señor, porque Jesús era un gran maestro, de todo saca una enseñanza. Y le dijo a Tomás, tú crees porque viste. Benditos son aquellos que creen sin haber visto. Y yo le digo a la iglesia, todos ustedes que creen en Jesús son bendecidos por el Señor porque creen en Jesús sin haberlo visto. Y Jesús sacó esa enseñanza en ese momento. ¿Y cuántos de nosotros decimos ver para creer? Muchos decimos. Continuamos. Mateo, vamos con la vida de Mateo. Mateo 9:9. Dice, mientras caminaba Jesús vio un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Fíjense que en la vida de Mateo hay algo muy importante aquí, ¿no? Todo lo que Jesús le decía, sígueme, enseguida dejaban todo botado y se iban atrás de Jesús. Mateo era un hombre que tenía dinero. Mateo estaba bien económicamente. Mateo era cobrador de impuestos. A mi modo de entender, esto lo digo yo creo que era la oveja negra del grupo porque no le caía bien a nadie. ¿Por qué no le caía bien a nadie? Porque era cobrador de impuestos. Le quitaba plata a los judíos para llevarlo a los romanos. Por supuesto que no le podía caer bien a los grupos. El grupo lo acepta porque nada más y nada menos fue Jesús que lo aceptó. Entonces, palabras mayores, no nos queda de otra. Mateo hace una fiesta, en honor a ese nombramiento, hace una fiesta, invita a Jesús, a los discípulos, unos sacerdotes del momento, y dice la palabra que invitó a sus amigos a la fiestecita. Pero los amigos, dice la palabra, que eran cobradores de impuestos y pecadores de mala fama. Sin embargo, eran los amigos de él, y los invitó. Y cuando los sacerdotes que estaban ahí vieron esto, empezaron a decir, ¿por qué Jesús, a los otros discípulos, por supuesto, ¿por qué Jesús se reúne con esta escoria? Así le decía, escoria. Pero Jesús, que estaba en todo, escuchó cuando dijeron y le dice, ¿quién necesita un médico? ¿La gente enferma o la gente sana? La gente enferma. Y el Señor sacó otra gran enseñanza de este momento que está registrada en Mateo también, no está en la pantalla, pero también está registrada en Mateo, y dice, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, he venido a llamar a los que se saben que son
pecadores. ¿Por qué Jesús no pensó ahí en el testimonio? No, yo no puedo ir para pasar fiesta y el testimonio mío. ¿Qué dirán mío? Soy Jesús, yo no puedo estar en esa fiesta con esa gente. ¿Jesús pensó en eso? No. ¿Cuál testimonio? Jesús lo que necesitaba era llegar a la gente que necesitaba escuchar su palabra allí. ¿A quién invitamos nosotros a nuestras fiestas? A mí me invitan mucho para fiestas y cuando voy, a veces voy para fiestas donde hay licor, gente normal haciendo sus fiestas normales. Y siempre hay alguien que me conoce, Petit, mira, ¿por qué en la Biblia dice tal cosa? Y yo, ay, me la pusiste papita, ven acá. Ven acá, esta es mi oportunidad, vení. Y terminamos la fiesta, siempre yo a un lado, una esquina, con 5 o 6 personas conversando y la fiesta armada por otra parte. Hay que ir, hay que hablar del Señor. Hay que ir a ver al Señor. A mí me encantan las fiestas que me invitan mis hermanos de la iglesia, por supuesto, me fascina porque me dan comida y todo, chévere. Pero también tengo que ir también a esta fiesta. Amén. Continuamos. Juan y Santiago el mayor. Estos eran unos hermanos. Mateo 4:21 dice, un poco más adelante por la orilla vio a otros 2 hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre Zebedeo, reparando las redes. También lo llamó para que lo siguieran. Ellos dejaron atrás la barca y a su padre y lo siguieron de inmediato. Dejó a su padre, familia, trabajo, todo por seguir a Jesús. Estos hermanos muy particulares, muy buena gente. Estos hermanos, Santiago y Juan, a mi modo de entender son egoístas, porque ellos le dijeron a Jesús que ellos querían sentarse, cuando Jesús estuviera en su trono, dijo, maestro, cuando usted esté en su trono, yo me quiero sentar a la izquierda y mi hermano Juan a la derecha. O sea, nosotros queremos, vos ahí y nosotros 2 al lado. Jesús todavía lleno de amor le dice, hermano, por favor, quédense quietos. Eso no es así tan fácil. O sea, ustedes no saben lo que están pidiendo. Sí sabemos. Nosotros queremos estar ahí. Por supuesto, los otros discípulos escucharon esto y se pusieron bravos. Armaron ahí como un meeting entre ellos mismos, peleando porque estos querían pasar por encima de los otros. Y Jesús se sentó con ellos, dio una reunión y sacó otra gran enseñanza. El Señor sacaba de cada cosa que le pasaba negativa, sacaba una enseñanza. Y aquí también sacó una enseñanza que quedó registrada en Marcos 10:43 y dijo, pero entre ustedes será diferente el que quiera ser, voy a repetir, pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Bueno, no, tampoco es que queríamos tanto ese cargo. Pasa nada. Yo me conformo con ser un discípulo. Pero esclavo de los otros 10, no, déjalo así. Ah, y entonces lo que quería hacer es que estaba a mi derecha. No, déjalo así. Sigamos adelante. Dijo Juan, yo creo Juan y Santiago. ¿Qué pasa? Estos hermanos no solamente quedaron allí, también son vengativos los hermanos. Sí se recuerdan que estamos hablando de los apóstoles, ¿verdad? No estamos hablando de una película, son los apóstoles, lo que Jesús escogió. Estos apóstoles, estos 2 muchachos también eran vengativos. Va Jesús caminando de Galilea hacia de Jerusalén y en el camino dice Jesús, por favor, lleguen a una aldea en Samaria para que preparen alojamiento, para que podamos descansar y al día siguiente continuar. Mandó a estas personas fueron, dijeron a la aldea, por allá viene Jesús, que se quiere quedar aquí para que mañana continuemos. ¿Para dónde? ¿Para tal? No, aquí no se van a quedar, porque los samaritanos eran enemigos de esta gente. Aquí no se van a quedar. Se devuelven. Jesús, esta gente dijo que no, que ahí no nos podíamos quedar. ¿Cuál fue la respuesta angelical de los 2 hermanos? Hermanos que estaban llenos del Señor. Llenos del Señor estaban estos 2 muchachos. En Lucas 9:54, miren lo que dicen. Cuando Santiago y Juan vieron eso, le dijeron a Jesús, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo que los consuma? Vamos a quemarlo, Señor, vamos a quemarlo. Y Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Jesús haría, Señor, más fácil es la cruz que lidiar con esta gente. De verdad que es más fácil es la cruz. Mándame para la cruz directo. De verdad que, en serio, ¿qué han aprendido esta gente? Pero lo que me gusta, aquí ya lo que hay que rescatar de este versículo, que Santiago y Juan, no fue que dijeron a Jesús, Señor, haz descender fuego. No, ellos creían tanto que andaban con Jesús, con el Hijo de Dios,
que ellos se sentían en el poder de hacer bajar fuego ellos. Porque dicen, ¿quieres que hagamos bajar? O sea, vos dais la orden y yo lo bajo. Si vos me decís, lo quemamos a todos. Ese tipo tenía una fe, eso sí, una fe, pero gracias a Dios que el Señor no nos ha dado a nosotros ese poder, hermano. ¿Ustedes se imaginan cuánta gente quemada hubiera? ¿Usted se imagina cuánta gente quemada hubiera? No nos mintamos, no nos mintamos. A más de uno y uno les dice, Dios mío, man, llévatelo, lo mando. Y hay muchos que son cristianos fuertes y entonces, no, yo no le deseo mal a nadie. Hey, ¿perdonaste a Perencejo? Sí, claro, yo lo perdoné, pero arriba hay un Dios. Arriba hay un Dios. Y se vuelven, que para abajo veo, ¿viste? Mira, chico, ¿viste cómo esta persona habló mal tuyo? No, yo no le voy a decir nada. Mire, yo soy cristiano, yo callado, pero, ay, papá, ay de aquel que se meta con las ovejas del Señor. Arriba hay un Dios y ese está viendo todo, registrando. Y nos imaginamos a Dios, ay, te metiste con Giancarlo, ahora sí es verdad. O sea, y Dios entonces es nuestro, un agente personal de venganza, pues. No, el Señor no quiere eso. El Señor quiere ver cómo vas a reaccionar tú con esa persona, dónde está el amor que profesas, para entonces Él bendecir a esa persona y también a ti. Esa es la manera que trabaja el Señor. Pero estos hermanitos tenían este problemita. Amén. Continuamos. Pedro, llegamos a Pedro. Pedro, chico, yo con Pedro siento cierta identificación porque yo siento que Pedro y yo somos muy parecidos. A mí me encanta la vida de Pedro porque yo veo la vida mía escrita en Pedro. Mateo 4:18 dice, cierto día mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, vengan, síganme, y yo los enseñaré, cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y los siguieron. Fíjense, este llamamiento de Jesús me encanta porque tiene promesa. Le dice, sígueme y yo te haré pescador de hombres. Le hizo una promesa a Pedro. Pedro fue el primer recluta de Jesús. Ese fue el primero que Jesús le dijo, sígueme. Y fue el que más le dio. A mi modo de entender. Pedro tuvo miles de fallas. Primero era un hombre que era alzado, volado, como dicen por ahí. Hacía primero y pensaba después. Mal carácter. Pedro tenía toda la barajita, toda. Y en una oportunidad demostró que tenía falta de fe. Cuando Jesús le dice en la barca, ven, sígueme, ven donde estoy yo. 2 pasos, hundido. Jesús tuvo que sacarlo, vení, mijo. Subiste otra vez en la barca. No, Señor, no tuviste fe, Pedro. Un poquito más adelante después, cuando ya pasaron los 3 años con Jesús, recuerden que los 12 discípulos, Jesús tenía un círculo como que íntimo, que eran 3. Pedro, el principal, y los 2 hermanitos angelicales que hablé ahorita, de Juan y de Santiago. Esos 3 eran el círculo más íntimo de Jesús. Pero de entre esos 3 estaba Pedro, que Pedro era como la mano derecha, o sea, el que estaba ahí siempre con él. Y a pesar de que Pedro vivió cada uno de los milagros, enseñanzas y todo lo que vivió con Jesús en 3 años, y a Pedro le predicaba no Giancarlo Petit, no el pastor Luis. A Pedro le predicaba el mismo Jesús. O sea, si no entiende que le predique Jesús, hermano. Cuando Jesús lo fueron a arrestar, que llegó el soldado, ¿qué hizo Pedro? Sacó la espada y le arrancó la oreja al tipo. Y vino Jesús. Oh, Padre, dame piedad. Le restauró la oreja al hombre. Pedro, guarda la espada, mijo. Quédate quieto. Esto tiene que pasar. No conforme con eso, con Pedro, después que está preso, lo traiciona 3 veces. Por miedo. O sea que Pedro también era traicionero. Traicionero, falta de fe. Tenía varias cositas. Lo traicionó 3 veces. Y después Jesús lo restauró 3 veces más en Galilea. Se lo expliqué en la última prédica. Pero no conforme con todo esto, Pedro tiene una 4ª más. Está Jesús predicándole a sus discípulos lo que va a pasar. Y le dice, a mí me van a arrestar, me van a matar, me van a hacer esto, pero yo voy a resucitar. O sea, Jesús está explicándole a los discípulos lo que va a pasar. Y Pedro, en un ataque de arrogancia, de controlador, porque no tiene otro nombre, jaló a Jesús, esto es el colmo, jaló a Jesús por un lado, lo sacó.
Y dice la palabra que empezó a reprender él a Jesús. Dice, usted no tiene por qué decir eso. ¿Usted por qué dice que no, Señor? Eso no es así, ¿qué tal? ¿Qué le respondió Jesús? Aléjate de mí, Satanás. Llamó diablo a Pedro. Aléjate de mí, Satanás. Porque Jesús está viendo que en ese momento Pedro no está trabajando para él. Pedro no lo está ayudando. Y era su mano derecha. ¿Usted se imagina que el mismo Jesús le diga a uno, aléjate de mí, Satanás? Hermano, o sea, no hay perdón para eso. Estoy listo. Sin embargo, ahí está la vida de Pedro. Pedro continuó. ¿Cuántas veces queremos hacer las cosas como nosotros decimos que tienen que ser? Porque así digo yo, porque a mí me da la gana, porque yo soy Pedro o porque yo soy Pedro Pérez, que en este caso es decir lo mismo. Continuamos, llegamos a Judas. Todos conocen Judas, ¿verdad? Judas es uno de los apóstoles más conocidos de la Biblia, porque fue el que traicionó a Jesús. Ahora bien, no hay registro cuando Jesús los selecciona, solamente cuando llamó a los 12 discípulos. Judas era, por supuesto, traicionero, falso. ¿Por qué? Cuando Jesús está en la última cena, que dice, uno de ustedes me va a traicionar, Judas preguntó, Rabí, ¿seré yo? Así con esa inocencia, ¿seré yo? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Pero ya Judas tenía las 30 monedas en el bolsillo que le habían pagado para traicionar a Jesús. Por eso que era falso. Pero todo el mundo piensa, o la mayoría de las personas piensan, que Judas traicionó a Jesús por ambición. Y a mí no me queda tan claro. De verdad que no me queda tan claro que sea por ambición. Porque ¿cuál es el propósito del ambicioso? Obtener lo que está buscando. Y en este caso, en el momento que Jesús fue aprehendido, que fue condenado, Judas se devolvió a la presencia de los sacerdotes y les devolvió las monedas, se las tiró. Y dice la palabra que se arrepintió y que exclamó en voz audible, he pecado. Quiere decir que confesó pecado. He pecado porque traicioné a una persona inocente. Ahora bien, yo estoy convencido de que Judas creía en Jesús. Caminó con él 3 años. Él sabía que ese era el Hijo de Dios. Pero Judas, y esto lo digo yo, Judas, para mi modo de entender, se acercó a Jesús por las razones equivocadas. Él se acerca a Jesús para cumplir quizás sus propios planes. ¿Cuáles eran los planes de Judas? Pudiera ser alguno. Muchos judíos pensaban que el Mesías cuando viniera al mundo, era a derrocar al gobierno, en este caso el romano, y hacer un reinado en esta tierra. Y los judíos iban a ser los reyes del mundo. Y Jesús lo explicó hasta el cansancio. Yo no he venido a eso. Mi reinado no es de este mundo. Y ya Judas, cansado de escuchar esto, viendo que no pasaba lo que él quería que pasara, decidió traicionar a Jesús. Se apartó. Y con muchos de nosotros pasa exactamente igual. Nos acercamos a Jesús por nuestros planes personales. Y cuando el Señor no cumple esos planes personales, entonces me aparto del Señor. Me aparto del Señor. No podemos, en este caso, imitar a Judas. Porque el que sigue a Cristo y el que ama a Cristo, ora al Señor casi que a diario para que el plan del Señor se cumpla en mi vida, no el plan mío. Porque el plan del Señor es un plan que es mejor, porque es su voluntad. Y dice la palabra que la voluntad de Dios es perfecta, buena y agradable. Así que si usted se acercó al Señor por sus planes personales, está perdiendo el tiempo. Así se los digo. Está perdiendo el tiempo. Si es así, cambie sus planes y dígale al Señor que cumpla Él los planes que Él tiene en su vida, que Él le aseguro que son mejores que los suyos rato largo. Como pueden ver, esto fue un repaso por la vida de los apóstoles, de unos cuantos. Como pueden ver, pura gente buena, intachable, pura gente que no, demasiado buena. ¿Se identificaron con alguno? Yo me identifiqué con varios. Jesús cuando aceptó o cuando eligió a algunos de estos apóstoles, ¿sabía Jesús lo que iba a pasar después con los apóstoles o no? Sabía que lo iban a traicionar, que eran vengativos, falta de fe, problemáticos, de todo que venían. ¿Sabía Jesús o no? Igualito los escogió. ¿Le dijo Jesús en algún momento, no, tu forma de ser no me gusta? Ninguno. Pedro, mejor no te selecciono porque vos me vas a mí a negar.
3 veces. No, Jesús sabía desde el día que lo conoció, desde el día que creó el mundo. Y sin embargo así lo seleccionó. ¿Por qué? Porque estos apóstoles tenían algo en común. Inclusive los 12, porque voy a meter a Judas en esto, tenían algo en común. Amaban y seguían a Cristo. Amaban y seguían y sabían que ese Señor que estaba con ellos caminando era el Hijo de Dios. Y fueron los primeros 12 que creyeron en ese proyecto, después de la madre. Cuando todo el mundo no daba nada, esa gente estuvo con Jesús caminando y dándole duro por todas esas ciudades. Eso tenían en común y eso es lo que necesitaba Jesús en ese momento. No importaba a Jesús quiénes eran, porque sabemos que todos, podemos entrar en la caja de comportamiento que le expliqué al principio. Y Jesús sabía que estos 12 tampoco iban a entrar. Amén. Ahora, hay gente que dice, Giancarlo, pero ¿cómo esto es posible? O sea, ¿cómo un Dios que es perfecto, creador del cielo, de las estrellas, creador de todo, puede rodearse de gente así? ¿Por qué pasa esto? No entiendo por qué sucede esto, si debería buscar las mejores personas, ¿no? Y Pablo nos lo explicó clarito en 1 Corintios 1:26, donde dice, recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ¿qué? Ridículo, para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como ¿qué? Como nada. Y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Esa es la respuesta. ¿Por qué Jesús? Porque cuando Jesús te escoge a ti, me escogió a mí, lo hace para que la gloria sea para Él. Te lo expliqué la otra vez. El Señor hace milagros para que la gloria se la lleve Él, no nosotros, no tú. El Señor es quien se lleva la gloria. Entonces, cuando sabemos todo esto, cuando sabemos cómo trabaja el Señor, cómo escoge el Señor, yo me hago una pregunta. Yo me hago una pregunta y la tiro al aire. ¿Por qué entonces algunos, porque no somos todos, algunos cristianos siguen pensando que tenemos que mostrarnos de la forma perfecta en la cual no somos? ¿Por qué algunos cristianos siguen creyendo que tenemos que aparentar que somos cero pecado? ¿Por qué algunos cristianos seguimos mirando por encima del hombro al hermano que según está en pecado, cuando tus pecados son peores que los de él? ¿Por qué? Si Jesús no lo hizo, ¿por qué si lo hacemos nosotros? ¿Por qué la religión ha querido seleccionar a las personas? ¿Por qué Jesús solamente decía, sígueme y ven? Y la religión te quiere poner otras normas que ni siquiera Jesús implementó. Son cosas que no entiendo. Y por eso que se llaman las verdades. Porque mientras que tú más rápido entiendas esta verdad, más rápido vas a entender de que Dios te ama tal y cual como eres. Tal y cual como somos. Porque Dios conoce nuestros corazones. Amén. Continuemos. Fíjense, yo les quiero contar brevemente cómo llegué yo al Evangelio. En el año 2008, un hermano, un primo de mi esposa que me está viendo, por ejemplo, aquí ahorita, Manuel, saludos. Yo siempre fui católico y era católico practicante, o sea, a mí me gustaba ir a la iglesia. Y no iba todos los domingos, pero sí iba regularmente los domingos a la iglesia católica. Y con este muchacho, con Manuel, siempre teníamos discusiones, yo le llamo discusiones de altura, porque eran discusiones acerca de Dios, en el cual yo le preguntaba cosas y él me respondía y siempre salíamos como que en medio de discusiones, pero eran discusiones muy buenas, porque él quería siempre hacerme entender lo que yo no podía ver. Y yo siempre, él, gracias a Dios lo doy, porque nunca tiró la toalla. Porque yo siempre le decía, no, pero que los cristianos son esto, los evangélicos son aquello, que los evangélicos tal, y él me rebatía, ¿no? Con pruebas, con siempre. Pero nunca me atacó a mí. Yo lo atacaba, pero duro es duro, lo atacaba yo. Y lo señalaba, ¿no? Porque los evangélicos son esto, y los evangélicos hacen aquello, y tal. Y él a mí nunca me atacó. Él se defendía, evidentemente, pero nunca me atacó. Y un día, de tanto insistirme, me dijo, chico, hay un concierto gratis en el Pachencho Romero. No sé quiénes recuerdan aquí. El Pachencho Romero es un estadio de fútbol que hay en Venezuela, que es muy grande. Y me dice, hay un concierto, la iglesia va a dar un concierto, y vienen a cantar personas y gente de afuera y tal. Y sí,
¿Y cuánto cuesta la entrada? No, chicos, eso es gratis, eso lo hace la iglesia. Ah, no, si es gratis, vamos. Si es gratis, vamos. Así sea de lo evangélico, pero vamos, le dije yo. Y llegué a esa iglesia con mi esposa, en ese estadio, en el 2008. Cantó Dani Berrío, nunca se me olvida. Y en la segunda canción de Dani de Berrío, yo estaba en el medio de la grama con mi esposa aceptando al Señor. Te acepto, Señor. Y Manuelito estaba en las gradas viéndome. ¡Ajá! Te acepto, Señor. Pero yo era un desastre en ese entonces. Pero un desastre es un desastre completamente. Un desastre. Hoy le decía a Juan que vi Juan que está en las cámaras. Digo, Juan, ¿te fijaste en las luces que le pusieron al tubo de la escalera aquí atrás? Y me dice, sí. Chico, esto es y ahorita le acabo de decir, me acabo de recordar mis tiempos de mozo. Cuando uno iba para discoteca y uno hacía esto y hacía eso, y me hizo acordar esas luces. Me dijo Juan, tenés la mente perdida. Yo, no, en serio, me hizo recordar eso. Y yo de verdad en ese tiempo empecé a ir a la iglesia, y yo le he contado esto muchas veces, yo me fumaba 2 cigarritos antes de entrar a la iglesia porque el culto era muy largo. Entonces yo antes de entrar a la iglesia con mi Biblia, en ese tiempo no existían las Biblias electrónicas, sino normales, y las metía aquí abajo el brazo, y me fumaba 2 cigarritos antes de entrar a la iglesia. Y los hermanos de la iglesia, bueno, no me veían con la mejor cara, ¿no? Me veían así un poco raro. Sin embargo, entraba. Terminaba mi culto. Al salir, otro más. Y así iba. Así estuve yendo por 2 años, fumando y haciendo de todo. De verdad que mi vida no cambió en nada. En ese momento cambió en la parte espiritual, pero no cambió en los hechos como tal. Yo seguía haciendo el mismo, pensaba yo. En el 2012... me toca el Señor y decido cambiar. Y digo, me voy a bautizar. Llego a la iglesia y pregunto, mire, ¿con quién puedo hablar para bautizarme? ¿Qué tal? No, ¿cómo no? Háblate con la hermana Perenceja. Perenceja, ya yo tomé la decisión, tengo 4 años en la iglesia, me quiero ya para bautizarme. ¿Cómo no? No hay problema. Llena esta planilla, como de 4 hojas. Ok. Hay que hacer un curso de discipulado de 1 mes. Ok. Y después, no, otro curso de bautismo por 3 meses. En esos 3 meses, al finalizar, te van a hacer 2 exámenes. Y después de los 2 exámenes, te van a hacer una entrevista a un anciano. Si el anciano decide que te bautizáis, te podéis, si no, no. Y yo, pero bueno, un momentico, es más fácil Polisur. Es más fácil ser policía que cristiano, dije yo. Y dije, pero bueno, si a mí cuando yo fui para el estadio aquel, el tipo dijo, el que quiera aceptar a Cristo, que pasa al frente y yo acepto y se acabó. Eso es todo lo que hay que hacer. Y yo, eso, en verdad solamente tengo que decir, yo acepto a Cristo. Eso es todo lo que tenía que hacer. Yo acepto a Cristo, aquí estoy. Ya. Pues yo no sentí nada. No, ya, está listo. Tu nombre fue escrito en el libro de la vida. ¿Dónde veo yo el libro ese? ¿Puedo buscarlo por internet? No, ese libro está arriba en el cielo. Ok, ajá, y ahora nada, empezar a cambiar. El Señor te va a cambiar poco a poco. Yo, esto sí es fácil. Pero cuando llegué para bautizarme, quemé 4 meses de un curso y estudié. Sin embargo, era eso nada. Yo hago el curso, hice mi curso, a las 7 de la mañana un domingo, hermano, 7 de la mañana, llegaba, hacía mi curso. Cuando fui a hacer los exámenes, uno me lo rasparon, lo volví a pasar, me lo rasparon. Y el otro sí lo pasé. En la entrevista con el anciano me preguntó un poco de cosas que no tienen nada que ver, pasé la entrevista. Llegó el día del bautismo, todo el mundo con la cámara, sácame la... Una respuesta para eso. No, pero ¿cómo? Si te puedo ayudar No, con otra. no podéis. Ahora bien, ni Siri sabe cómo lo vas a hacer. Entonces, llegó el momento de bautizarme y ese día llegué yo ya listo, tal, mi bautizo, Argeli con la cámara para sacarme la foto y me dice el encargado del evento, Petit, ¿sí? Se te olvidó mandarme el acta de matrimonio. Chicos, sí, tenéis razón, se me olvidó. Pedían también acta de matrimonio para dejarte bautizar. Y me dice el tipo, no te podéis bautizar. ¿Por qué? Ya estoy vestido, estoy listo, está el agua, estoy yo, está Jesús, el Espíritu Santo, estamos todos. ¿Por qué no podéis bautizarte? ¿Por qué? Porque tenemos que corroborar que estoy casado. Ay, hermano, ya estamos ahí, pero y Argeli con la cámara lista, y yo ya va, que no me vas a meterme en el agua, eso no se va a quedar así. Pensando, le digo yo, chico, mira, te tengo la solución. Lo juro que estoy casado. No me sirve, mira, el anillo mío. Mira el anillo, le dije, lee lo que dice adentro. Dice el timbre. Aquí dice Argelis Vera, correcto, esa es la esposa mía. Ajá. Lee, ¿qué más lee? Aquí dice 22 de septiembre del 2007, ese fue el día que me casé. ¿Me creéis ahora o no me creéis?
Bueno, está bien, pues. Y me dejaron bautizar. Qué sufrimiento, hermano, para bautizarme. Gracias a Dios que el Señor estaba ahí conmigo, porque si no yo me devuelvo para los católicos. Me devuelvo para los católicos. Me devuelvo. Allá por lo menos cuando entraba, el cura no me decía nada cuando iba a ir para la iglesia. Qué sufrimiento. Entonces es algo parecido a lo que vivimos en Bolisur, porque después que aceptar al Señor se te empiezan a poner un poco de cosas que no estaban. Y no digo que esté mal o que lo hicieran por algo mal, lo hacen porque tienen sus convicciones, pero no son correctas. El que se quiera bautizar, se bautiza. Si está engañando al Señor, usted ve si lo engaña o no lo engaña. O sea, cada quien es responsable de lo que va a hacer. ¿Qué viene después de aceptar al Señor? ¿Qué vino después en mi vida? Ganar almas, lo que le pasó a Pedro. Ganar almas. En mi casa aquí en Elca, cuando yo llegué en Elca, una cosa, cuando yo acepté al Señor, mi esposa lo aceptó conmigo, pero ella no iba a la iglesia. Yo iba solito, cada domingo. Ella viene a la iglesia ahora que estamos aquí en Estados Unidos, que ella empezó a venir a la iglesia regularmente. Y el Señor me dio a mí la bendición de que yo bautizara a mis 2 hijas, aquí en Estados Unidos, y a mi esposa, la bauticé también yo, aquí en Estados Unidos. Pero eso no pasó de la noche a la mañana, eso pasó porque es una cadena. Manuel me pescó a mí y yo pesqué a mi familia, a mi esposa, a mis hijas, a mi yerno, también lo pesqué. Hace poco aceptó al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Después de eso, en mi casa, cuando llegué aquí en Elcar, habían 25 personas viviendo en un mismo momento en mi casa. No me pregunten cómo hacíamos con el baño, pero habían 25 personas viviendo. Y yo los domingos me paraba tempranito, vamos pues para la iglesia, camina. No, que no queremos ir, vamos para la iglesia que no es una opción, vamos. Los amenazaba. Si no te cobro la luz doble, vamos para la iglesia. Y esa gente venía, hermano, a regañadientes, pero venían. Y de la familia, creo que van 9 bautizados. Y eso ha repercutido en la familia de ellos. Porque ahora cada vez, este año se los dije a ellos, nosotros hemos celebrado la Navidad por 22 años de la manera igualita, o 20 años de la manera igualita. Siempre, la misma comida, macarronada, yaca, pan de jamón, igualito todos los años. Pero este año pasó algo diferente. Este año por primera vez, el 24 se los comentaba a ellos que están aquí. Y yo les comentaba, yo les decía, este año por primera vez hicimos un devocional antes de comer. Varios leyeron la palabra, le dimos la gloria a Dios antes de cualquier cosa. Eso se debe a que ellos también están poniendo primero a Dios que cualquier otra cosa. Pero todo empezó porque Manuel un día me habló a mí y no tiró la toalla conmigo. Y yo le di gracias públicamente a Manuel porque lo hiciste, porque cumpliste lo que el Señor te mandó, que fue a pescarme a mí. Y yo he pescado a mi familia y he pescado a otras personas. Amén. Ok, continuemos para ir finalizando. ¿En qué punto cambió todo esto de la vida de los apóstoles? Todo lo que le he comentado. ¿En qué punto cambió? Cuando recibieron el Espíritu Santo. Jesús sube al cielo y lo que se conoce como el día de Pentecostés, descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Y fíjense lo que pasó. En Hechos 2:37. Dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Pedro se para a predicar en ese momento, pero por supuesto, full del Espíritu Santo, ¿no? Se para a predicar y dice, las palabras de ellos traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Está diciendo, ok, ya te creo lo que me estoy diciendo de Jesús, pero ¿qué debo hacer entonces? Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, después del curso de 4 meses. No, ¿verdad? Ahí no dijo Pedro eso. Arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a Dios y ya está, nos bautizamos. Esta promesa es para ustedes, y a mí me encanta la promesa esta. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que estén lejos. Cuando usted decide aceptar a Dios, cuando usted decide aceptar a Cristo, eso va a romper, como yo lo llamo así, como una maldición generacional. Y de ahí para adelante sus hijos, sus nietos, van a ser bendecidos por el Señor, porque usted decidió aceptar. De pronto usted en su casa es la primera persona que va a aceptar a Cristo. Y dice, y es una bendición para los que están lejos, quiere decir hasta las familias que están fuera de acá. Es decir, para todos los que han sido llamados por el Espíritu, por el Señor nuestro Dios, perdón. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y le rogaba con insistencia a todos sus oyentes,
Sálvense de esta generación perversa. Y yo se los digo hoy, les ruego, y no importa que suene como un vendedor de Tupperware, pero les ruego, acepten al Señor para que su vida pueda cambiar, para que empiecen a ver los frutos del Señor en su vida, y no solamente ustedes, sus hijos, sus nietos y las generaciones que vienen. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados en la iglesia ese mismo día. ¿Creíste en Jesús? Para el agua, para afuera. El otro, ¿creíste en Jesús? Para afuera. Se acabó. Como 3,000 en total. Gloria a Dios, gloria a Dios. Después dice la palabra que predicó nuevamente y se convirtieron 5,000. Este no es el mismo Pedro que traicionó a Jesús, claro está. Es la misma persona, pero este es un Pedro lleno del Espíritu Santo. Este es un Pedro lleno con el poder de Dios, que cuando hablaba se convertía en 3,000. Entonces era un buen predicador. Para ir finalizando, ¿qué necesito hacer? Así como le preguntaron a Pedro, ¿qué necesito hacer para que venga tu reino y no suba al infierno? Como decía el pastor la semana pasada. Porque a medida que el reino venga, no sube el infierno. ¿Qué debo hacer? Seguir a Dios y luego de eso pescar a hombres. ¿Qué significa seguir a Dios? Imitarlo. Eso es todo. Te quiero hacer una pregunta. Si tú vas con tus hijos a un parque y los pones a jugar en el parque, ¿no? en las cosas esas donde se suben, toboganes, en fin, hay muchos niños. Tú te apartas para que los niños puedan jugar. ¿Tú estás pendiente de quién? ¿De los hijos tuyos o de los hijos de los demás? ¿De quién estás pendiente? ¿Ah? ¿Eso quiere decir que no te importan los hijos de los demás? No, sí te importan, pero vos depende de los tuyos, ¿o no? Si se salen del parque, ¿para dónde van? ¿Qué van a hacer? Si alguien se les acerca o no. Cuando tu hija te dice, papá, tengo un recital en la escuela, y usted va a recitar, se sienta, y hay 50 niños cantando, ¿a qué niño ve usted? ¿Al suyo? ¿Quiere decir que no le importa lo que estén cantando los demás? No. O sea, sí te importa, pero no, vos estás viendo el tuyo. Igualmente es el Señor. Igualmente es Dios. ¿Pero con quién? Con sus hijos. Pero aquí hay un problema, que no todos somos hijos de Dios. ¿Cómo? No todos somos hijos de Dios. Cuando a mí me dijeron esto la primera vez, yo casi me agarro con la persona que me dijo eso. No todos somos hijos de Dios. Juan 1:12, ¿qué dice? Juan 1:12 dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser ¿qué? Entonces, ¿todos somos hijos de Dios? ¿No? Solamente el que cree en Cristo y lo recibe. ¿Y cómo se recibe? Diciéndolo, yo te acepto como mi Señor. Entonces ahí, en ese momento, vas a pasar a ser hijo de Dios. Aquí no dice, no, mira, tenéis que dejar de ser vengativo, cizañero, problemático y tal, y te voy a aceptar. No, aquí no dice nada de eso. Entonces yo te quiero hacer la siguiente invitación. Ya el grupo de alabanza puede ir pasando para que nos acompañen. ¿De verdad qué se necesita? ¿Qué debo hacer para empezar a seguir a Cristo? Creer y recibirlo. No dice que tenéis que tomar un curso de 4 meses. No dice que tenéis que comportarte de esta manera o comportarte de esta otra forma. Solamente dice, acepta y recibe a Cristo. Quiero que se pongan de pie, por favor. Vamos a ponernos en nuestros pies. Y quiero que por un segundo cierren sus ojos. Cierren sus ojos ahí. El cerrar los ojos no es porque sea algo místico, es para que se puedan concentrar en lo que les voy a decir. Escuchen mi voz solamente. Solamente te pregunto así, ¿qué tal si le damos una oportunidad al Señor? ¿Qué tal si acepto al Señor sin importar qué hice, qué hago o qué voy a hacer inclusive, ¿no? Porque a veces no sabemos, pero el Señor sí sabe. ¿Qué tal si de verdad decido que ya está bueno ya? Ya está bueno de estar creyendo en cosas que no son.
Y ahora quiero que tú mismo te respondas estas preguntas que te voy a hacer, con los ojos cerrados allí donde estás. Respóndete tú mismo estas preguntas. ¿Estás siguiendo a Cristo por las cosas correctas? ¿Estás siguiendo a Cristo por tu propio plan? Respóndete tú mismo, con sinceridad. Respóndanse ustedes mismos en silencio, por supuesto, pero con sinceridad. ¿Estás dispuesto a deponer tu plan por el plan de Jesús en tu vida? ¿Estás dispuesto a hacer eso? ¿Estás dispuesto aún a seguir a Jesús, aún con tus errores? ¿Estás dispuesto a creer que Jesús en verdad te puede elegir, te puede querer, aún como eres? Otra pregunta que te quiero hacer para que te respondas tú mismo allí. ¿Sigues pensando que tienes que ser perfecto? ¿De verdad el Señor está buscando gente perfecta? ¿Estás dispuesto a hablar de Jesús y pescar almas? ¿A quién tenemos que pescar? Primordialmente nuestra familia, nuestras esposas, nuestros hijos. Y dejar de creer tantas cosas. Jesús es relación. Jesús es tener una relación. Ahora, deja que Dios te responda a esta pregunta que voy a hacer. Esta te la va a responder Dios. Primero voy a orar antes que te responda Dios esta pregunta. Padre, Señor, te doy las gracias por este día, Señor. Padre, gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, está en este sitio. Yo te pido, Padre, que el día de hoy, Señor, tú empieces a ministrar desde ya, Señor, el corazón de cada uno de mis hermanos que está aquí, Señor. Padre, tú sabes el corazón de cada uno de ellos. Tú conoces, Padre, la necesidad que cada uno tiene. Tú conoces la respuesta que cada uno de ellos está esperando. Tú sabes lo que han hecho, Señor, lo que han hecho en el pasado. Tú sabes lo que siguen haciendo inclusive el día de hoy. Tú sabes inclusive que te van a fallar en el futuro. Pero yo hoy te pido, Padre, que tengas misericordia de cada uno de ellos, Señor. Que tu misericordia, Padre, llene a cada persona aquí presente, a cada familia. Y que seas tú respondiendo esta pregunta, Señor, que vamos a hacerte en este momento. Y permite que el Señor te responda. Busca ahí dentro de tu corazón esta respuesta del Señor. ¿Eres solamente un llamado o eres un escogido de Dios? Esa es la pregunta. ¿Eres solamente llamado o eres un escogido de Dios? Te voy a hacer otra pregunta y deja que el Señor te responda. ¿Quieres ser hijo de Dios? ¿De verdad quieres empezar a ser hijo de Dios a partir de hoy mismo? ¿Quieres que te llene el Espíritu Santo hoy mismo? ¿Quieres que tu vida en un futuro sea diferente? Tienes que cambiar hoy, empezar a cambiar hoy, pero tú no tienes esa fuerza para cambiar. Esa fuerza la tiene el Señor. Esa fuerza la tiene Cristo, pero Él necesita ser tu Padre y que tú seas su hijo primero. Y para eso tienes que aceptarlo y recibirlo. Permite que el Señor te responda a esta pregunta ahorita ahí. ¿De verdad me aceptas, Señor? ¿Puedo ser tu hijo hoy mismo? Sin importar nada. Sin importar nada. Si el Señor te está respondiendo y la respuesta es sí, que quieres ser su hijo, yo te invito a que pases aquí conmigo al frente para yo guiarte cómo vamos a aceptar al Señor. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti para que el Señor hoy mismo te acepte, para que el Señor hoy mismo empiece a cambiar tu vida. Ahí viene un hermano, doy gloria al Señor por el hermano que pasa al frente. No se trata de pena, no se trata de ver qué hice, es lo que el Señor va a hacer contigo. Es como el Señor te dice, yo soy tu Padre y tengo cuidado de ti. Bienvenida a la dama, Dios le bendiga. El Señor te está diciendo, yo quiero ser tu Padre, yo te quiero cuidar en ese parque que se llama la vida, para que nada se te acerque, para que nada malo te toque. Y si te tocas, yo estoy en control de lo que te está pasando. El Señor va a cuidar a sus hijos. El Señor va a cuidar a los hijos que ama con amor. A los hijos que porque mandó a su hijo a que murieran por esos hijos que ama.
Hoy quiero pedirte que si eres un escogido del Señor, pasa al frente. Pasa al frente. Vamos a aceptar al Señor juntos. Y tu vida va a cambiar en este nuevo año 2022. El Señor va a hacer grandes cosas maravillosas en tu vida. Bienvenida a la señora. Dios le bendiga. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, te doy por cada uno de mis hermanos que están pasando al frente, porque son personas que confían en ti, Señor. Son personas que tú no lo vas a defraudar, porque son personas que están confiando en tu palabra. Están confiando en el mismo Dios que habló con Moisés, en el mismo Dios que habló con Josué, en el mismo Dios que alimentó a todo un pueblo. Ese es el Dios que te está diciendo el día de hoy: eres elegido por mí. No me interesa quién fuiste, eres elegido por mí y te tengo en mi mano a partir de ahora. Quiero que las personas que quieran aceptar a Cristo repitan conmigo en este momento. Señor, gracias. Gracias, Padre, por este mensaje del día de hoy, Señor. Gracias por tu palabra. Yo hoy quiero, Señor, confesarte, Padre, que he pecado de mil maneras, Señor. Que no soy digno, Padre, de presentarme delante de ti. Pero, Señor, hoy quiero pedirte desde la humildad, desde lo más profundo de mi corazón, Señor, que me aceptes. Yo te acepto, Padre. Repite conmigo: yo te acepto, Padre, como mi único y suficiente Salvador. No tengo otro Dios aparte de ti, Señor. Te pido, Padre, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis pecados. Te pido, Señor, que me aceptes, que me cuides, y te doy gracias porque a partir de hoy soy hijo tuyo. Te doy gracias porque a partir de hoy tengo el derecho que me da tu palabra de ser hijo tuyo, Señor. Y sé que un día estaré en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero orar ahora por las personas que el Señor le respondió que eres un escogido. Padre, Señor, te doy las gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque te plació llamarme. Gracias, Señor, porque te plació escogerme, Padre, para servirte, para estar aquí. Te pido, Señor, que me des las fuerzas, que me conviertas, Padre, en pescador de almas, que pueda utilizar todas las herramientas que tú me vas a dar, Señor, para poder llevar tu palabra, para poder llevar tu reino, para poder hablarle a más personas de lo maravilloso que es ser hijo de Dios, de lo maravilloso que es ser un escogido de Dios, Señor. Gracias te doy, Padre. Te pido que me reveles, Señor, qué debo hacer. Que me reveles, Padre, dónde debo ir, qué debo hacer, cómo lo debo hacer, Padre. Pongo toda mi vida en tus manos. Pongo mi familia, mis finanzas, mi salud, mi vida entera, Padre, la entrego a ti en este día, Señor. Y te doy gracias por lo que estás haciendo. Te doy gracias por lo que vas a hacer. Y en el nombre de Jesús decimos amén, amén y amén. Un aplauso a nuestro Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Que el Señor esté con ustedes en todo momento. Y a partir de hoy somos hermanos en Cristo, hijos del mismo Dios. Dios me les bendiga.